Ok, entonces voy a cantar yo. Voy a cantar el do. No me oigan. Donde no me oigan. Si vamos a ir rápido, como quiera. Bueno, vimos la semana pasada. No voy a repasar, no voy a decir. Creo que cubrimos hasta el versículo 6. Y déjenme tantito prendido, pero voy a prender ¿okay? Vimos la semana pasada la astucia de la serpiente cuando le habló a Eva para hacerle caer en pecado. Ahora, la astucia que hizo, la astucia que tenía esta serpiente, la Biblia dice que era más astuta que todos los animales. Y noten cómo empezó, ¿verdad? No vino a la mujer y le dijo, Eva, soy el diablo, ya come de ese árbol que te digo que no se comiera. No, sino que lo puso de tal manera que la convenció y ella dijo, me engañó y comí. Entonces, pero lo primero que hace es ponerle duda a la palabra de Dios, a lo que Dios ya les había dicho. Y eso es lo primero que hizo esta serpiente con su astucia. Empezó poniendo duda las instrucciones de Dios, a lo que Dios ya había dicho. Esa fue la táctica, ¿verdad? La gran táctica del diablo que usa y que sigue usando hasta hoy en día. Ponerle al cristiano, a la persona, duda en su mente acerca de este libro, acerca de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos en nuestras manos la santa palabra de Dios, Amén. lo que Dios dijo, ¿verdad? Y el diablo siempre para destruirle a usted, para traerle tentación, lo primero que va a hacer es meterle duda acerca de veras crees eso, de lo que Dios ya dijo. Y lo hizo de una manera tan astuta, ¿verdad? Y una vez más es la misma táctica que está haciendo el diablo y que le ha dado resultado, ponerle duda a la palabra de Dios. Por eso gente no practica lo que la Biblia dice, por duda, ¿verdad? Por falta de fe, es duda. ¿Verdad? Y el diablo sigue poniendo eso. Por eso la gente no es fiel, por eso la gente no hace. Todo depende por eso, ¿verdad? Porque le ha puesto duda a la persona acerca de lo que Dios ya dijo en su Biblia. Ahora, si van bueno, ahorita vamos a ir. Entonces Eva, lo que debió haber hecho cuando vino la serpiente, debió haber escuchado lo que Dios ya había dicho y como dice Santiago, es más, vamos si van conmigo a Santiago, no pierdan Génesis, vamos a regresar. Santiago capítulo 4. Lo que Eva debió haber hecho y así como nosotros debemos hacer cuando viene el diablo y le tienta y la gente cae en tentación, es lo que se debe hacer. Es a resistir al diablo, como dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Huirá el diablo de vosotros? Sí, es lo que Dios dijo, ¿verdad? Amén. Amén. El problema es ese, ¿verdad? Que hacemos lo que Eva hizo. Dejamos que el diablo nos hable, nos tiente con su tentación y luego no nos sometemos a Dios, que dejamos la rienda suelta a la carne, dejamos la rienda suelta a que a mí no me pasa, ¿verdad? Y por eso, los que están adictos a algo, hermano Gómez, están así porque pensaron, a mí no me pasa, a otros sí, pero a mí no. Yo me acuerdo un familiar mío, dijo, me ofrecieron un trabajo y se gana muchísimo, nomás llevar un paquete de aquí para allá. Y le dije, mira, no te metas en eso. No te metas en eso, eso no está bien. Y le dije, mira, no, pero mira, ¿qué tal si después caes a la cárcel? Dijo, no, ves que los que están en la cárcel no supieron hacerlo. Así, si uno lo hace como no va a pasar, ¿verdad? Y le dije, eso dijeron los que estaban en la cárcel. Entonces, otra vez, la persona que cae en una adicción pasa por eso. Porque a otros les pasa, pero a mí no, ¿verdad? A otros sí se hace adicto, pero a mí no.
Entonces lo que debió haber sido, dice la Biblia, someteos a Dios, resistir al diablo y irá de vosotros. No jugar con el pecado, no darle atención al pecado, no darle atención a la tentación, porque sí le va a pasar si no se somete a Dios y si no resiste al diablo. Dice, primero dice someteos a Dios y luego dice resistir al diablo. No que en su propia carne trate de resistirlo, porque no huirá el diablo y le va a hacer que caiga en la tentación. Porque usted, ni yo, ninguna persona va a poder con el diablo. Necesita uno primero someterse a Dios para poder resistir. Y Eva es lo que debió haber hecho. Debió haberse sometido a lo que Dios ya había dicho. Eso, no comas de ahí. Debió haberle resistido y decir, no, sabes que no. Ese no podemos comerlo, no vamos a comerlo. Pero no, se puso a platicar con la serpiente, ¿verdad? Se puso a platicar con la tentación. Entonces es una necedad, hermanos, es una necedad y una tontería jugar y dialogar y razonar con el tentador. Nadie se va a escapar de eso. Si uno empieza a razonar y uno empieza a jugar con el pecado, jugar con la tentación en sus propias fuerzas. Dios dijo, someteos a Dios y huirá de vosotros, pero tiene que someterse primero. Amén. Para que el diablo pueda huir. Entonces se necesita someterse a lo que Dios ya dijo, a lo que Dios ya dijo en su palabra. Dios ya no lo enseñó, ya no lo dijo, ya hasta da ejemplos, ¿verdad? Da ejemplos para nuestras vidas, para la situación en que el diablo nos ponga. Pero en nuestras propias fuerzas, si usted en su propia fuerza empieza a dialogar con la tentación y a jugar, va a caer en tentación. En Proverbios 14:9 la Biblia dice, los necios se mofan del pecado. Los tontos, los necios, se ríen del pecado y juegan con el pecado. Yeah. Y luego caen en pecado. That's right. Es una necedad, es una tontería. Y Dios dijo, sométete a Dios. Resista al diablo y va a huir. Pero necesitas someterte primero. Entonces, Eva es lo que debió haber hecho. Vamos a regresar. No, ¿saben qué? Vayan conmigo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 4. Eva es lo que debe haber hecho. Una vez más, hermano, es lo que debemos hacer cuando venga la tentación. Cualquiera que sea la tentación, hermano, cualquiera que sea la tentación, es el mismo proceso. Amén. El diablo va a hacer que vea, el diablo va a hacer que codicie y el diablo va a hacer que tome. Es lo que le hizo a Eva. Ahora, hay que evitar esas cosas, que evitar esos pasos. Entonces, ella debió haber hecho eso, someterse a lo que Dios ya le había dicho y luego para que el diablo huyera y no. Pero no se sometió, sino que jugó, le hizo caso, lo escuchó y no sometió a lo que Dios ya había dicho. Entonces, hermanos, el Señor Jesús nos dio ejemplo cuando el tentador vino a Él. Noten el capítulo 4, versículo... dije Mateo 4. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, hermanos, preguntar. ¿Podía hacer las piedras en pan el Señor? Sí, yo no tengo ninguna duda. Sí las podía hacer. Ahora, ¿era hijo de Dios el Señor? Sí, era hijo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Ahora, él no tenía que probarle al diablo que era hijo de Dios. Él era hijo de Dios. No tenía que probarle que podía hacer las piedras pan. Él podía hacerlas. Pero otra vez, no jugó con templar lo que el diablo estaba diciendo. ¿Qué dijo? Escrito está, no solo de pan. Se sometió a lo que Dios había dicho. Amén. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor, dije, nos dio ejemplo. Se somete a lo que Dios había dicho en Deuteronomio 8:4. Ahí Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras del Señor. Entonces, ¿qué dijo él? No fue como Eva, que dijo, pues mira, no es que nos dijo, pero, y dejó que el diablo le dijera. Y otra vez, si dejamos, nos va a hacer caer en la tentación. Ahora, entonces, luego el diablo le dice, el versículo, ¿cuál es? El siguiente versículo,
lo lleva a este lugar, en versículo 5, entonces le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate porque escrito está. Y ahora el diablo usa la palabra de Dios. Y ahora usa el versículo ahí en Salmo 91. Le cita un versículo, ¿verdad? Para otra vez, pero el Señor se somete a lo que Dios ya había hecho y dije, nos dio ejemplo. Somete a lo que Dios ya había dicho. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. ¿Verdad? Escrito está, no tentarás al Señor. Y luego le lleva a la otra tentación. Le llevó, versículo 8, otra vez el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, una vez más, el Señor nos dio el ejemplo y le dice, vete Satanás. Ya le resistió y ahora le dice, vete. Y luego, ¿qué pasa? Se va el diablo. Cuando se sometió a lo que Dios dijo, el Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y le cita otra vez Deuteronomio 6. Ahora, entonces, por lo regular, en esta tentación, la que viene el diablo y le dice al Señor, mira, todo esto te daré, si postrado me adorares, si me haces caso. Por lo regular, en esta tentación es donde la mayoría de los cristianos caen. Cuando el diablo ofrece algo, que usted va a poseer, que usted quiere, que usted va a tener. ¿Y qué hizo el Señor? Lo resistió. Ahora, pero una vez más, por un lado, la gente cae en algo que posea. Es lo que le pasó a Eva. Le dijo, vas a ser como Dios. Y vamos a rezar. Pero en Santiago dijo, sométete a Dios para que huya el diablo. Vamos a rezar a Génesis. Entonces, otra vez fue lo que le pasó a Eva. Le ofreció poder saber, le ofreció poder ser como Dios. Algo que ella iba a poder tener. Le ofreció poder tener ese conocimiento, si usted quiere. Esa manera de saber. Algo que pudiera obtener. Entonces aquí es donde muchos caen en esta tentación. El diablo ofrece dinero. El diablo ofrece fama. Algo que pueda la persona tener. Y vende su integridad, vende su testimonio por eso. Vende el Señor se sometió, nos dio ejemplo a lo que Dios le había dicho y le resistió. Y es lo que dice Santiago, que nos sometemos a Dios para que huya el tentador de nosotros. ¿Verdad? Es una necedad contemplar el pecado y andar y jugar y no someterse a Dios. Yo no tengo problemas con tomar. Yo no tengo problemas con que una cerveza me dé una tentación. Pero no por eso voy a ponerme a contemplar y a ver qué tiempo él tiene y a ver qué sabe. No me interesa que sepa. Pero algunos de ustedes que sí tuvieron, hay que someterse a lo que Dios dijo en su palabra. Es una maldición, trae una maldición. Va a arruinar su vida, va a arruinar su trabajo, va a arruinar todo. Ahora, es simplemente un ejemplo de algo. Hay muchas más cosas. Necesita uno someterse a lo que Dios ya dijo. Ahora, una vez más, eso es lo que el Señor hizo y el diablo. ¿Perdieron, Mateo? Déjenme leer este versículo. Sí, ya lo perdieron. Mateo 4. ¿Qué lo perdí? Dice, el Señor le dice, vete Satanás porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El versículo 11, el diablo entonces le dejó. El diablo entonces le dejó. Me pregunto si Eva hubiera dicho, no quiero hablar de eso, Dios nos dijo eso, y no lo tocamos, punto. Le voy a hacer caso a Dios, a ti no. Pero no le escuchó al diablo. Y mire el destrozo que hizo, la destrucción que trajo, por no someterse a Dios. Hermano, Dios sabe lo que está hablando. Amén. Hay que someterse a Dios, lo que Dios dijo.
Entonces, versículo 6, Eva termina codiciando porque no hizo caso a Dios, no lo que había dicho, no sometió a Dios. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. En el versículo 5 le dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. El diablo le cumplió una parte, le cumplió lo que iba a pasar, le cumplió lo que dijo, poseyó ahora Eva la habilidad de poder ver el bien y el mal, pero del lado mal. Ahora, sí ahora sabían los dos, pero ¿a costo de qué? Ahora tenían ese saber, a costo de quedar mal con su Dios, de no obedecer a su Dios, a costo de perder la comunión con Dios. Estaban escondidos ahora. Así es. Eso pasa con el cristiano. Cuando cae en ese pecado, cuando cae en esa tentación, ¿sabe qué pasa en la comunión con su Dios? Se corta. Sí es, Y amén. luego ora, y las oraciones no pasan. Se corta la comunión. Le dio, no sé, satisfacción la tentación, tal vez sí, pero a costo de qué? De la comunión con Dios. ¿A costo de qué? De ser privados de la bendición que Dios tenía para ellos, para Adán y Eva. Ahora el Señor los tiene que lanzar fuera del huerto. Toda la bendición que tenía. A costo de eso, perder toda la bendición. Una vez más, hermano, lo mismo pasa a nosotros. Cuando nos rendimos a la tentación y caemos en su tentación, perdemos la bendición de Dios, perdemos la comunión con Dios. Sí le cumplió a costo de sufrir ahora el castigo. Y para Adán y Eva, ahora el castigo era no poder estar en la presencia de Dios. Ahora el castigo era un infierno eterno, ¿verdad? Por causa de eso. ¿A costo de qué le dio lo que le ofreció? A costo de ir al infierno, de un castigo. ¿Verdad? Igual cuando nosotros nos pasa eso, cuando nos sometemos a esa tentación y caemos en esa tentación, por no lograr bien un castigo después. Santiago dijo, cuando alguien es tentado de su propia concupiscencia, cuando la concupiscencia da luz el pecado, y el pecado cuando da luz la muerte, castigo, da bien un castigo. Igual es el mismo proceso. Entonces, exactamente lo que pasa al cristiano cuando le hacemos caso al tentador. Ignoramos a Dios, perdemos la comunión, pierde la bendición y luego ahora viene un castigo. Eso fue lo que le pasó a David. En capítulo 51 de Salmos dice, Señor, renuévame mi corazón, no me quites el gozo de la salvación. Hazme un corazón nuevo, ¿no? Y nomás lo estoy citando por la causa del tiempo. Ahora, eso le pasó a David porque se rindió al tentador y ahora vino castigo, ¿se acuerdan? Y ahora su hijo tiene que morir porque el pecado se consumó y dio a luz la muerte. Entonces, versículo 7, entonces dice, se dan cuenta de lo malo que hicieron y se hacen delantales. Y esa es vamos a decir, la primera vez donde encontramos que el humano, Adán y Eva, se puede decir la idea de una manera religiosa de pensar, de cubrir su pecado, ¿verdad? Donde hay un intento del humano de buscar su propia manera para cubrir por su pecado. Dice el versículo, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos buscaron su propia manera. El primer intento religioso, se puede decir, lo podemos ver aquí, donde la persona busca su propia justicia, su propio bienestar para estar con Dios. Su propia manera. Pero aún así, no estaban bien con Dios, ¿verdad? Él vino y dijo, hey, ¿dónde estás? Se había roto. Y luego, aún así, ¿qué dijo Dios? Esto no es suficiente. Se tiene que hacer como yo quiero.
y mató un cordero y los cubrió, porque es como Dios dice, no como ellos dicen. Y vemos entonces una vez más el intento, se puede decir, de pensar religioso de buscar su propia justicia, no la justicia de Dios. Lo que ellos hicieron no fue justo, no fue bien para Dios, no restauró su comunión con Dios porque estaban escondidos, ¿verdad? No fue suficiente para estar otra vez en la presencia de Dios. Tiene que ser como Dios dijo. Dice el versículo 21, noten conmigo el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová Dios. Dios es el que hace. Dios es el que cubre. Dios es la manera de Dios es como para poder estar delante de la presencia de Dios. Entonces tiene que ser como Dios dice, no como el humano quiere, no como la gente dice. Hoy en día la gente quiere ir al cielo, ¿verdad? Todo el mundo quiere ir al cielo. Y la religión da su manera para cubrir su pecado, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? No es suficiente eso. Por su propia manera de cubrirse, su propia manera de quitar su pecado, y Dios dice, no es suficiente, eso no sirve. Todavía no se puede entrar al cielo. Para un día pararse y ir delante de Dios, tiene que ser como Dios dice. Amén. Tiene que ser como lo que Dios proveyó, y proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 64, 6 dice, si bien todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestra propia justicia? No. Si lo más bueno de nosotros es el trapo de inmundicia, la suciedad. Entonces Dios mató un cordero para eso. Ahora, entonces el versículo 8, Génesis 3, 8. Estoy tratando de terminar y llegar hasta el versículo 13. Se dan cuenta que están desnudos y quieren ahora, si quieren, vamos a decir justificar, ¿verdad? Pero el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová. Número uno, nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Entonces, ellos corrieron, es más, mi hermano, nadie se esconde de la presencia de Dios. A veces nosotros queremos lucir bien y hacer bien, y especialmente los jóvenes delante de sus padres, delante de alguien, ¿verdad? Pero allá atrás, donde nadie los vea, ahí es donde Dios ve. ¿Verdad? Ahí es donde se quieren esconder, pero ahí es donde Dios todavía ve. Dice que se escondieron. Ahora, Adán y Eva tenían un remordimiento de lo que habían hecho, pero no tenían arrepentimiento. Se sentían muy mal por lo que hicieron, pero no había ese querer confesar. Querían esconderse de lo que hicieron. Y así es el caso de algunos. Cuando están mal, cuando han cometido una falta, cuando han caído en un lugar, cuando se han rendido a la tentación y quieren seguir en eso, hay un remordimiento, ¿verdad? Pero no hay un arrepentimiento. Están escondidos, están tratando de esconder, o más bien piensan que están escondidos. En lugar de confesarlo y arreglarlo, se esconde. Se esconde, buscan manera de que dejan de ir a la iglesia y dicen, pero es que hay muchos hipócritas como quieren. Porque hay un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. Porque si hubiera un arrepentimiento, correrían a la iglesia. No fue eso lo que David hizo. Cuando Dios le dijo, tú eres hombre. David vino la paga del pecado y el castigo, y luego inmediatamente que muere su hijo, ¿a dónde fue? Corrió a la iglesia. Amén. Hubo un arrepentimiento 100% genuino de David, y vino y se lo puso a Dios. Y por eso leemos el 51 de Salmos, de cómo le da a su corazón y le dice, delante de ti, oh Jehová, delante de ti he pecado.
¿Se acuerda cuando trató de esconderlo? Pero ahora dice delante de ti, viene y lo confiesa. Dije, es el caso de algunos. Cuando están mal, ¿verdad? Están escondidos, ¿verdad? Y ni a la iglesia quieren ir, ¿verdad? Hay un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. O hay un arrepentimiento como el de Judas, pero no con Dios. Se arrepienten de haber hecho, pero no se arrepienten con Dios. Ni quieren confesarlo. Solo quieren quitarse la culpa, ¿verdad? En sí. Porque no quieren dejarlo. Ahora, pero Dios quería, en realidad yo pienso que Dios quería un arrepentimiento, que se lo declararan a Dios y que le pidieran perdón. Hermanos, como quiera Dios ya sabe. Sí es, amén. Como quiera Dios ya sabe. Nomás está buscando de que de su corazón haya un arrepentimiento. Y que diga, sí Señor, estoy bien mal, quiero arrepentirme hoy. Yo creo que no hay ninguna cosa, no hay ninguna adicción que no se pueda dejar si hay un arrepentimiento. Si se arrepiente por completo, si ve lo que hizo como lo ve Dios, es para siempre. Si hay un arrepentimiento. Pero otra vez, algunos están como Daniel, están arrepentidos y se sienten bien mal, pero no quieren confesar. Y por eso se esconden. Ahora, dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde está su...? Le llamó al hombre, no llamó a Eva. Él sabía que Eva había sido la que había tentado. Pero Dios viene al hombre, como le dijo en el capítulo 2, versículo 17, más bien no, al 16 mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Entonces ahora viene Dios y han pecado y él ya sabe qué han hecho. Y viene al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Dios, en estos próximos versículos, los que leímos, le hace 4 preguntas a Adán y a Eva. Número 1 le dice, ¿dónde estás tú? El versículo 11 le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido el árbol que yo mandé no comieses? A la mujer, versículo 13 le dice, ¿qué es lo que has hecho? Ahora, ¿por qué Dios le está preguntando? Porque Dios no sabe igual que nosotros cuando alguien hace algo malo. No, Dios ya sabía. Amén. Dios sabía, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿por qué hace las preguntas Dios? ¿Para qué las hace? Ahora, ¿dónde estaban? Estaban escondidos. Dios le está haciendo las preguntas para que salga de ellos y diga, Señor, si es cierto, me arrepiento, estoy mal. Pero otra vez mi punto es ese, ¿verdad? Que la gente tiene un remordimiento, pero no quiere tener ese arrepentimiento. Amén. Y por eso Dios está haciendo las preguntas, no es porque no sepa. Está diciendo, ¿dónde estás tú? Como que no sabía Dios dónde estaba, ¿verdad? Si sabía, quería que él dijera por qué estaba escondido. Le dice, ¿qué es lo que has hecho? Le dice a Eva. Otra vez, quiere que Eva diga o quiere que de su corazón diga, sí, Señor, me arrepiento, hice esto. Pero es lo que está buscando, ¿verdad? Yo creo. Y Dios le hace la pregunta a Adán para ver si Adán dice, sí, Señor, pequé. Pero en lugar de admitir, en lugar de decir, Señor, desobedecí, no guardé lo que me dijiste. En vez de decir, Señor, perdóname, la regué. No, ¿qué hace? Y la mujer que me diste. Por eso, o sea, otra vez, ¿ven como no está arrepintiéndose? ¿Ve como en vez de admitir la culpa, no, inmediatamente le echa la culpa a alguien? No pasa lo mismo con nosotros. ¿Verdad? Es que yo, pero otros están peor que yo. Como que, pero es que mi esposa, ¿verdad? Es que mi esposo fue así. Es que, no, en vez de salir del corazón. Amén. Dice, el hombre respondió, versículo 12, la mujer que me diste, tu compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces,
Una vez más, Dios está buscando, ¿verdad?, el arrepentimiento del corazón. Hermano, Dios busca el arrepentimiento en nosotros del corazón. Amén. Que sea genuino, que le declare todo. Ahora, entonces, y una vez más, en vez de que salga eso, se pone a echarle la culpa. Hermano, hermana. Entonces, cuando Dios le habla, cuando Dios le dé convicción, en vez de nomás sentirse así, Dios, hey, no endurezca el corazón. Así es, amén. Como quiera, Dios ya lo sabe. Amén, así es. Como quiera, Dios ya sabe, nomás que está buscando que de su corazón salga y diga: Señor, perdóname, restaúrame, vuélveme en el gozo de tu salvación. Amén. Dame un corazón limpio. Pues Dios le hace la pregunta a Eva: ¿qué has hecho? No sabía que, ¿sí? Quería que dijera: Señor, te desobedecí, en misericordia. Señor, perdóname. 1 de Juan 1:9, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. Amén. 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 Good, yeah. Pero la mujer otra vez tiene, igual que Adán, remordimiento, pero no tiene arrepentimiento, y dice: la serpiente otra vez está echando la culpa, ¿verdad? Dice: la serpiente me engañó y comí. O sea que la culpa la tuvo otro. Adán dijo: tú me la diste. Si no me la hubieras dado, yo no hubiera comido. O sea que ahora le echa la culpa a Dios. Y luego le echa la culpa a la mujer. Cuando Dios está buscando: Señor, perdóname, ten misericordia. Amén. Yo sé que merezco un castigo, pero ten misericordia. ¿Cuánto necesitamos? Es lo que Dios quiere, ¿verdad? De su corazón. En Salmo 51:17 dice: tú amas la verdad del no íntimo. Así es. Es lo que Dios quiere. Vamos a terminar ahí, después vamos a seguir. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este libro. Señor, ayúdenos, Espíritu Santo, cuando nos hables, a responder con desconvicción, Señor, no a tratar de cubrirlo, no a tratar de echar la culpa a alguien por causa de alguien que hizo esto, sino, Señor, decir: ten misericordia de